Bueno, ahora sí, buen día para todos. Una vez más, agradecemos y agradezco puntualmente a APLU por la convocatoria y el espacio para, bueno, acompañar con encuentros una parte muy importante de la literatura en lengua castellana, que es justamente la que corresponde al periodo de la literatura española medieval, cuando la lengua nace justamente en su función estética. Y una de las primeras obras en las que el castellano ya va dando muestras de ser, eh, digamos que la forma de lengua romance más efectiva es en el poema de Miosi. ¿Sí? Allí ya tenemos un lenguaje artístico en lengua vernácula. Si ustedes han visto el texto, tienen en el aula una versión que sigo diciendo es altamente recomendable, que es la edición de cátedra. Si estuvieron viendo ese texto, habrán visto que, bueno, no es el castellano tal como nosotros lo hablamos hoy, que todavía tiene unas marcas que lo hacen extraño y a veces hasta difícil de entender, pero bueno, estamos hablando del 1200, ¿verdad? Se supone que el texto, digo se supone porque como en buena parte de los textos medievales hay cuestiones que no están zanjadas, pero bueno, justamente hay muchas discusiones a propósito de la fecha de este poema. Yo no me voy a dedicar a eso, simplemente lo dejo planteado, pero ha habido durante mucho tiempo una línea de investigación a través de la figura de Menéndez Pidal, que es muy importante, que entendió que el poema era anterior en fecha y hay toda una corriente revisionista que ha dado muestras de una posible datación posterior, y por ahí por el 1200, 1207, que es la fecha de la copia además, sería la fecha muy probable del poema de Miocid, ¿sí? O sea, comienzos del siglo XIII. Allí es que nos vamos a ubicar en cuanto a la creación del poema, ¿verdad? Eh, Recuerden también que esto pasa como pasa con la Ilíada, como pasa con la Chanson de Roland, que supongo que la van a estudiar los que están haciendo el primero este año, la van a estudiar en el segundo semestre. Hay una diferencia entre lo que es la fecha de creación del poema y los posibles supuestos acontecimientos históricos a los que remite, ¿verdad? Lo que ha pasado con el poema de Miocid es que es bastante cercana la fecha del poema a los posibles eventos históricos. Entonces, ha habido una lectura, esa tradicional que les decía, que ha insistido y mucho en la historicidad del poema, pero en realidad el poema es un poema, o sea, es literatura. Entonces, tiene una notable combinación de historia y de ficción. Entonces, nosotros no vamos a hablar de este poema en función de lo histórico, vamos a hablar de este poema en función de lo literario, como cuando uno estudia la Ilíada, no va a analizar cuál fue la histórica invasión a Troya y quiénes eran los que combatían, sino que uno atiende al poema. El marco histórico funciona como eso, como un marco. Perdón, no sé, recibí una llamada telefónica. Eh, entonces, eh, les decía, esto es de las cosas más importantes. Y quisiera, si es que encuentro, leerles algo que dice Colin Smith justamente en el prólogo de esta edición, que es la que tienen en el aula, esto que les decía a propósito de lo medieval, ¿verdad? Que es el tema eh, de las conclusiones provisorias, ¿sí? Él lo plantea, a ver si lo encuentro, porque me parece muy gráfico, para que piensen sobre todo con respecto de los textos que manejamos y que estudiamos, ¿no? Ni que hablar a los que son traducidos. En este caso estamos hablando de los que están en nuestra lengua, aunque sea arcaica del siglo XIII, ¿no? Él dice, es un medievalista importante, Colin Smith, el que hace la edición de cátedra que tienen en el aula. Él dice, en lo que sigue, espero explicar mi punto de vista basado en investigaciones recientes,
pero recuerdo a los lectores y a los que piensan de otro modo, que en lo medieval, dada la escasez de documentos, cualquier conclusión es provisional, y que no existen los medios por los que hasta el investigador mejor dotado pueda llegar a verdades incontrovertibles. ¿Sí? Esto me parece que lo tenemos que tener muy presente a lo largo de todo lo que tiene que ver con el curso de la literatura medieval e incluso de literaturas posteriores, ¿verdad? Esto de lo provisional, de que se sigue estudiando y de que pueden seguir apareciendo eh, eh, no solo materiales, sino de pronto descubrimientos, en fin, en lo que hace a toda una cultura material que también existe, ¿sí? Manejar los documentos, manejar los manuscritos, encontrar ediciones, eso ya más adelante, ¿verdad? Como ha pasado con la Salillén de Tormes, por ejemplo. Entonces, esta idea también de lo que es provisional y de lo que siempre es objeto de controversia, ¿sí? O sea que vamos a tener distintas miradas, y bueno, ahí nosotros veremos cuál nos convence más, cuál nos convence menos, pero saber que las generalizaciones a veces pueden ser complejas. Siempre es mejor, me parece a mí, esto de, bueno, una línea crítica establece que la posible fecha del poema, ¿verdad? ¿No? Si tuviéramos que dar cuenta de esto, porque realmente es muy controversial. Por eso les decía, ¿no? No quiero dedicar mucho tiempo a esto, pero sepan que están, disculpen, me parece que me están llamando de algún instituto por un tema de parciales. Les pido disculpas. Entonces, les decía, ¿no? Esto de que en muchas oportunidades la crítica está irreconciliablemente dividida, ¿tá? Sepan lo que es así, entonces manejarse con cuidado. Bueno, bien, estamos todos, ¿verdad? De los que estamos. Así que empezamos. Ahora con lo que hace a este universo de los héroes, que es en el que vamos a ingresar con un héroe muy peculiar, como es el héroe del poema de Miocid, ¿sí? Primero quería recordar un par de datos que estuvimos viendo en la última clase, cuando hablábamos del mundo medieval, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del mundo medieval retomábamos aquella idea de un universo teológico, ¿sí? Atravesado evidentemente por la ideología del cristianismo, y en el que había unos grupos sociales que habíamos visto como inmovilistas, y los habíamos visto a través de me gusta esa división tripartita de los que oran, los que trabajan y los que luchan. ¿Por qué? Porque, bueno, cada uno de esos grupos produce una literatura. Y nosotros hoy vamos a conocer o a, de pronto, incursionar en el ámbito de la literatura que... hola. Hola. La literatura que generan y se genera alrededor de los que luchan, justamente, que es el universo de los guerreros, los señores feudales, y justamente para ellos es muy probablemente originalmente creado el poema, ¿sí? El poema de Miocid, en esos albores del siglo XIII, es muy probable que haya surgido en función de unos nobles guerreros, para cantárselos a ellos o recitarlo, muy probablemente recitado, tal vez algún pasaje cantado, en el ámbito de lo que nosotros conocemos como la juglaría, ¿sí? O lo que ustedes pueden leer en los textos de crítica o las historias de la literatura que hablan del mester de juglaría. ¿Conocen el término? ¿Lo habían escuchado ya? Cuando decimos mester, decimos oficio, ¿sí? Menester, ¿verdad? Oficio. De juglaría, ¿por qué? Porque hablamos del oficio de los juglares. Tampoco me voy a meter mucho con esto, que es todo un tema, y está muy estudiado, y todo un libro de Menéndez Pidal, que vuelvo a mencionarlo, en este caso muy dedicado al universo del mester de juglaría, el oficio de los juglares.
porque el próximo encuentro va a ser, nos vamos a meter con el universo de los que oran, y ahí vamos a conocer el Mester de Clerecía, una literatura que surge desde otro grupo, desde otro ámbito, pensada para otro público, ¿sí? Entonces, en este, hola, van incorporándose, en este universo de los juglares, justamente, la importancia de esos intermediarios que son los que van a hacer llegar el poema al público, ¿sí? Muy probablemente, y esto lo reitero, muy probablemente el poema en sus albores, decíamos ahí en los albores del siglo XIII, 1200, 1207, es una fecha que aparece en el propio poema, que es cuando se copia, la copia del manuscrito está fechada en ese año, 1207. El poema es muy probable que se haya pensado para, digamos, que contagiar, estimular, motivar el espíritu guerrero. Y entonces se cuentan historias de héroes. Primero que nada, que bueno, que para que ahí nos metemos con el tema del héroe no salimos nunca más, ¿verdad? Pero vamos igual a hacerle un espacio. Primero les quería compartir unas imágenes a propósito justamente del tema de los juglares, para que ustedes puedan, no sé si lo ven allí, si lo ven bien, a ver, ¿ven Sí, ahí? se ve. ¿Se ve ahí? Sí. No está en pantalla completa, porque no lo puse en presentación, pero bueno, ahí tienen ustedes no solo la referencia esto está en unos grabados medievales. Es interesante para ver los posibles instrumentos musicales de los que se acompañaban los juglares, y el hecho de que no solo tenemos juglares varones, sino juglaresas también. Ahí tienen otros instrumentos musicales, y ahí tienen la idea de que no solo los juglares vienen del universo cristiano, ¿sí? Sino también, ¿por qué no?, desde universos, por ejemplo, desde lo musulmán o desde lo hebreo también, ¿sí? Entonces, recuerden que el juglar es el intérprete. ¿Vieron cuando hablamos hoy, se habla de que alguien es compositor e intérprete, se dice de un músico? El compositor e intérprete hace ambas cosas. Compone la melodía, ¿sí? Compone el texto y a su vez lo interpreta. Pero hay otros que son solo intérpretes y eso no los hace ni mejores ni peores. Los juglares en su gran mayoría son intérpretes. Viven de su voz, viven de su pericia, de su habilidad de transmitir estas historias, por ejemplo. Entonces, decíamos, originalmente, ¿cuál era la circunstancia en la que un poema como el poema de Mio-Cid se podía compartir? Primero que se hacían fragmentos, ¿no? No todo, porque no había cuerdas vocales que resistieran, ¿sí? Entonces, a un público que se está formando, a los jóvenes nobles que están incursionando en el ámbito de la caballería, ¿verdad? Que se están formando como futuros guerreros, inflamar, ¿verdad? Motivar, estimular al espíritu, justamente. Y ahí ahí está la importancia de estos músicos andariegos. Eso es algo que en la Edad Media, imagínenselos, no eran muy bien vistos, sobre todo por el poder de la iglesia, por ejemplo, la figura de los juglares. Porque, bueno, porque el mundo medieval es un mundo, y eso lo dice Le Goff, que se acuerdan que se los mencioné en la reunión pasada, el mundo medieval es un mundo que es, casi que podríamos decir, a ver, ¿cómo lo digo? Eh, Generador de marginalidad, ¿sí? En esas ciertas certezas sobre las que se construye el mundo medieval, en esa cristiandad cerrada, se vive en climas de mucha inseguridad en algunas circunstancias, y entonces, bueno, ahí
se reproduce un discurso de el otro, ¿verdad? El otro del que hay que cuidarse. Entonces la sociedad medieval es, eso lo dice Le Goff, es una sociedad que produce marginales. ¿Quiénes son los otros? Por ejemplo, los andariegos, ¿no? En esa idea de un universo sujeto a la tierra, como es el mundo feudal, el que no tiene el que no es sedentario, digamos, es alguien sospechoso, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos todos aquellos que puedan estar atravesados por la idea de la errancia, vagabundos, los que no tienen morada física, errantes, viajeros, extranjeros, ¿verdad? Todo ese universo, los desposeídos, los venidos a menos, en fin, están dentro de esa marca de una cierta marginalidad. Y por ejemplo, los juglares, que eran errantes, que iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, no eran del todo bien vistos. Pero bueno, por eso la importancia de su formación. Muy buena voz, pericia en la ejecución de instrumentos, fuera el que fuera que les tocara, los sabía de cuerda, los sabía de percusión, en fin, y sobre todo muy buena memoria, ¿sí? Porque si bien podían acompañarse y solían llevar con ellos algunos manuscritos, la importancia de la memoria para el canto era decisiva, no es que ellos leyeran frente al público, ¿verdad? Entonces, bueno, el universo de la juglaría es esto que hace al mester de juglaría y que está muy relacionado con este poema que nosotros del que vamos a hablar hoy, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún aporte al respecto, si se entendió lo que estaba planteando. No voy a hablar de todos los universos de la marginalidad medieval, porque no terminamos más. Simplemente hablé de algunos, pero piensen en enfermos, piensen en lo que tenga que ver con cuestiones de identidad, la fobia a los extranjeros también tiene que ver con esa otra marca de marginalidad. Todo lo que se entendiera que no era parte del universo natural tal como se lo entendía, se lo consideraba justamente un peligro, porque bueno, porque estamos, a ver, voy a hacer un paréntesis, en algunas cosas hemos cambiado y en otras no tanto, ¿verdad? O sea, seguimos siendo productores de marginalidades, de otredades, de las que necesitamos sentirnos protegidos. Tiene que ver con eso, con el temor a lo diferente o a lo que se entiende como diferente, o lo que se entiende como, o se pone en el lugar de la amenaza, ¿no? Este es tremendo tema, pero bueno, no, no me puedo meter acá. Pero en parte lo planteo porque me parece que es este poema del Cid, justamente, tiene esa riqueza, porque no sé si se dieron cuenta, si, los que lo conocen, los que no lo conocen lo van a saber, justamente el héroe del poema del mío Cid es un héroe caído en desgracia, es un desterrado. Entonces, para la época era un forajido, ¿no? Por más mesurado y todo lo demás que se le presente, estamos ante alguien cuya evolución como héroe justamente parte de algo que es nada más y nada menos que este espacio de lo marginal, de la expulsión, el destierro para un individuo medieval. Imagínense lo que puede implicar. ¿Mm? Entonces, por eso es que estoy a la vez haciendo referencia a esto. Capaz que voy muy rápido y entreverando mucha cosa, pero más o menos quiero como hacer pensar el poema en una dimensión más amplia, ¿verdad? ¿Quiénes lo pueden escuchar? Decíamos, bueno, en principio, jóvenes que se estén, a los que se quiera de alguna manera motivar para el universo de la guerra y para la formación del caballero medieval. Pero también sabemos que en espacios de peregrinación, en instancias de ferias, ¿verdad? Donde, ¿no? Que son espacios de sociabilidad del universo medieval, estas historias y los juglares eran más que bienvenidos. Entonces, en principio un público más elitista en el sentido de más cerrado y concreto, pero también un público más amplio, ¿verdad? Entonces, allí va a haber unos recursos que los juglares van a manejar, como los que manejan los que se suben al ómnibus a cantar y requieren de nuestra atención porque gracias a eso se llevan un aporte económico. Bueno,
piénsenlo igual, pero para el universo del 1200. ¿Mm? Llamar la atención, eh, apelar a técnicas de convocar al auditorio, digamos, sacarlo de su circunstancia puntual y traerlo a lo que tiene para contar. Entonces, en algunos momentos el poema refleja esto, ¿no? Como después, más adelante, cuando estudiemos los romances, justamente cuando charlemos sobre los romances, en los romances quedan algunas de esas marcas también, ¿no? Bien oiréis lo que dirá, dice el juglar en el romance, porque eso hace que todos estemos así esperando, bueno, a ver qué va a decir. Bien oiréis, ¿no? Ese reclamar al, al público para que preste atención, ¿sí? Generar una cierta expectativa. Bueno, esas van a ser técnicas, justamente estrategias de los juglares, y son la marca de esta literatura que se le entiende parte del mester de juglaría. Y yo acá lo sigo a Colin, yo soy del team Colin Smith, digamos, en tanto él, y no es el único, hay toda una línea revisionista, decíamos, que plantea que en realidad el poema de Miosi fue creado por un autor culto, ¿sí? Y que después los juglares lo que van a hacer es esto de la interpretación y difusión, pero que esto no quiere decir que un juglar no pudiera ser un creador, ¿tá? Pero en general el juglar se ocupa de otra cosa. Es muy probable que el juglar además interviniera en los textos, estamos de acuerdo, en este espacio performático, diríamos hoy, es más que probable que cambiara, que alterara el orden, en fin, imagínenselo, ¿no? Es más que probable. Pero bueno, este poema a nosotros nos llega en una versión escrita, hay un manuscrito copiado, o sea que hay una forma fija del texto, que es importante para nosotros, estudiosos de la literatura, ¿sí? Entonces, bueno, por un lado quería yo plantear, retomar algo de lo que vimos a propósito del universo medieval en general, esto de los que oran, los que luchan, los que trabajan, y cómo hay una literatura que surge de cada grupo, esta es la de los que luchan. Quería también que pensáramos en esto más amplio de lo que tiene que ver con un universo medieval que genera marginalidades, y cómo tenemos por un lado cuestiones del contenido del poema y a la vez contenidos del espacio de producción del poema y de difusión, los juglares y el protagonista relacionados con ese tema. Y a la vez, otra de las cosas que quería retomar del encuentro pasado es el contexto histórico al que remite el poema. Insisto en que el poema es ficción, es literatura, pero que maneja con mucha pericia y con mucha habilidad los acontecimientos históricos. Hubo un Rodrigo Díaz de Vivar, hubo un destierro, hubo una toma de Valencia, ¿sí? Hubo un ejercicio de cobro de parias, ¿verdad? Entonces, esas cosas en el poema están, pero la historia fue en parte por ese lado y en parte por otro. Por eso insisto en que no vamos a estar nosotros cotejando lo que pasó históricamente con lo que, pero sí saber que el poema remite a un universo histórico reconocible y reconocido, y que para los españoles hoy el Cid es un héroe nacional, porque bueno, todos los pueblos necesitamos nuestros héroes, ¿no? Y para algunos, en esto que tiene que ver con que el héroe es en parte o es porque tiene aquellos rasgos que un grupo social encuentra que son sus preferidos. Entonces, por eso hay pueblos cuyos héroes son militares, hay pueblos cuyos héroes son soldados, hay pueblos cuyos héroes son filósofos, y hay pueblos cuyos héroes son santos, en fin, ¿no? Porque justamente el héroe resume en sí, o es el modelo de aquellos valores, rasgos, cualidades que un grupo social, después un pueblo, después una nación, podríamos decir, requiere, desea.
en ese sueño de la nación, como dicen Burgos y algún otro, bueno, el héroe también es una construcción, obviamente, ¿verdad? Bien, entonces, algo que, vuelvo al tema del periodo histórico, porque me metí con el héroe, cuando veíamos aquella evolución de la presencia musulmana de 8 siglos en la península, vimos que una vez que cae el califato de Córdoba, ¿sí? Ya después del siglo X, siglo XI, se genera un periodo de taifas. ¿Se acuerdan que lo dijimos? Taifas. ¿Qué es esto de los taifas? Bueno, son pequeños reyesuelos, le dicen, no, sin pequeños reyes, reyesuelos, o sea, la idea es dar cuenta de que no estamos hablando de la concentración de mucho territorio y mucho poder en un califa, ¿verdad? En un único poderoso, sino que esto ya se ha atomizado, digamos. Y esos taifas, claro, no tenían el mismo poder, porque una cosa es un poder concentrado y otra cosa es un poder de un territorio menor. Evidentemente estos pequeños reinos competían entre sí. Y entonces vamos a tener un periodo histórico, que es el que dialoga muy bien con la circunstancia histórica de Rodrigo Díaz de Vivar, en la que va a haber pequeños reinos cristianos y pequeños reinos musulmanes, las taifas y a su vez los señores feudales con monarcas. Por ejemplo, el rey Alfonso, que aparece en el poema de Mío Cid. Rodrigo Díaz de Vivar, para los que no conocen el texto, Rodrigo Díaz de Vivar, o como se le dice, Mío Cid, el Mío Cid campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, es un noble al servicio del rey Alfonso VI. Y una de las funciones que cumplían los nobles importantes era ir a cobrar unos tributos a, por ejemplo, los reyes musulmanes, a los taifas. Se cobraban tributos porque unos protegían a otros. Era muy común en ese contexto que hubiera alianzas entre reyes cristianos y reyes musulmanes, de pronto contra otro cristiano, de pronto contra otro musulmán. En ese contexto de frontera, como decía McKay, es que es lo que nos muestra el poema de Miosi. El poema de Miosi dialoga perfectamente con ese contexto. Y muy probablemente, y sin él muy probablemente, Rodrigo Díaz de Vivar fue uno de esos embajadores que tuvo que ir a cobrar tributos. ¿Sí? Estoy hablando de cosas que son por fuera del poema, pero que de alguna manera tienen que ver con lo que pasa y con lo que es el inicio del poema. O sea que ya después nos vamos a meter en la literatura. Entonces, ¿de qué se lo acusa a Rodrigo Díaz de Vivar? De haberse quedado con dinero de esos tributos. Hay otros nobles que lo acusan. O sea, y ahí hay una cuestión de rivalidad entre nobles. Y hay un rey que, de acuerdo a la ley del momento, tiene que actuar. Y el fenómeno, casi que hasta podríamos decir legal, era conocido como la ira regia. Aquel noble que a aquel noble al que se lo consideraba un traidor, o no, porque en parte se lo está acusando de eso, incurría en lo que se conoce como la ira regia. Y ahí podía pasar, por ejemplo, el destierro, pero muchas cosas más. ¿Sí? Entonces, una de las cosas que nosotros vemos en el poema del Mío Cid es ese proceso a través del cual el héroe caído en desgracia, que es como empieza el poema, ahora después lo vamos a leer y vamos a conversar, ese héroe caído en desgracia va a ir sorteando todos los obstáculos, y en esto el Cid no es muy distinto a cualquiera de los héroes si los pensamos en esa línea, como por ejemplo lo piensa Campbell, ¿verdad? Lo que tiene que ver con la construcción del héroe, ¿verdad? O la vida del héroe. Lo que hace el héroe generalmente es esto, sortear obstáculos hasta conseguir un final, ¿no? Un cierre de sus aventuras, de su historia, en la que termina ubicado mucho mejor que la circunstancia en la que empezó. Y justamente el proceso en el caso de este héroe es de la ira a la gracia regia. Gracia regia, como se le dice, a lo que jurídicamente implica que el rey lo vuelva a tener como su vasallo.
De hecho, lo que va a hacer este héroe es ir revirtiendo estas circunstancias muy graves para su condición, y para lo que implica en el contexto epocal ser un desterrado, y tener que depender de la guerra para poder conseguir el pan. De hecho, el Cid lo va a decir así. No hay otra chance a tierra de moros, que era la tierra de herejes, otros marginales del momento, ¿verdad? A esto, a conseguir el pan. Entonces, el poema es un poema que también nos habla de una recuperación, no solo en lo que hace a la honra, obviamente, del héroe, sino también a la recuperación económica del héroe. No olvidar, se habla y mucho de ganancias en este poema. No es solamente eso de lo que se habla, pero también está, es una otra línea ahí bien interesante para leer el poema. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? ¿Voy entreverando mucha cosa? Quiero ver todo el poema de Miocid en un ratito, es como, no sé. Pero bueno, me interrumpen, me preguntan y me piden que vaya, que repita. En fin, ¿tá? Eso por supuesto. Bien, entonces, retomando, les decía, ¿no? Esto que quería un poco traer de lo que vimos la clase pasada, a propósito de un contexto histórico, a propósito de lo que tiene que ver con una cuestión de división social del periodo, unas ciertas mentalidades, ¿verdad? Una cierta sensibilidad de lo que hace el mundo medieval. Pero bueno, decíamos, nos metemos en el universo de los héroes, dijimos la importancia de los héroes para nuestra vida hasta el día de hoy, ¿sí? ¿No? Lo que implica esto, justamente ahí estoy viendo que hay alguien que tiene la imagen del Señor de los Anillos, ¿verdad? Así que héroes, consumimos series en las que no solo el posible universo medieval, sino la idea de la presencia de un héroe eh, sea, digo, es protagónica y es necesaria, ¿sí? De hecho, eso también creo que lo maneja Campbell y evidentemente que algún otro. Esto de la necesidad de los seres. ¿Cuánto necesitamos a uno de esos seres capaces de lo extraordinario? Digo, un poco generalizando, ¿verdad? Pero bueno, aquello que los simples mortales no podemos, necesitamos que haya alguien que nos dé la idea de que se puede. Y ahí está el héroe, o la heroína, digamos, o el grupo de, pero bueno, que tienen esa capacidad. Ahora voy a la literatura, ¿no? Y me parece que si necesitan recurrir, la introducción, les decía, de esta versión del poema que la tienen en el aula, en la primerísima página que dice introducción y dice el espíritu de la épica, porque ahí estamos en la épica, ¿no? Es muy probable que ustedes en el curso de Universal, el primero de los cursos, hayan estudiado Ilíada y ya conozcan lo que es una epopeya. En el universo medieval hablamos de cantares de gesta, pero justamente cantares porque su difusión es, y porque surge de algunos de los propios textos, que ahora lo vamos a ver en el poema del Cid, pero además, independientemente de eso, digo, ustedes muy probablemente conozcan ya lo que es una epopeya, lo que tiene que ver con este tipo de narraciones, y les decía que en esta introducción tienen ustedes todo un punteo de lo que son los componentes de ese tipo de literatura, ¿sí? Si nosotros pensamos en la epopeya clásica, y estoy hablando de la epopeya homérica, nosotros hablamos de que es una narración de las hazañas de un héroe, ¿verdad? Bueno, empezamos con la definición y vamos por ese lado. En la idea del relato, aunque sea en verso, lo eran los antiguos griegos y lo es acá en el poema del Cid, la intención es contar, no es transmitir una subjetividad, como veíamos en la poesía en el encuentro anterior. Acá no hay intención de confesar una subjetividad, esto no es lírico, es en verso,
pero por cuestiones memorísticas, ¿verdad? Y por cuestiones de que para transmitirlo era mucho más accesible que fuera en verso. Pero la intención es contar, y lo que se cuentan son las hazañas, o sea, estamos hablando de, no de acciones comunes y corrientes, sino lo que decíamos hoy, de acciones extraordinarias. Y esas acciones extraordinarias las realiza un héroe. Ese héroe, decíamos hace un rato, se va a volver el símbolo de todo un grupo o nación, ¿verdad? Porque va a haber en él esas cualidades que decíamos son las que ese grupo anhela, decide, sueña. Muchas veces las hazañas, o sea, estas acciones extraordinarias, sobresalientes, a veces sobrenaturales, depende el tipo de héroe, depende el tipo de obra, ¿no? Es que ahí tenemos variantes, pero en el caso de la gesta medieval, vieron que gesta justamente tiene que ver con hazaña, eh, el héroe suele tener contacto con una divinidad, ¿verdad? Que lo va a proteger o que lo va a guiar. El poema de Miocide es un poema cristiano, y de hecho, que parece a propósito, no sé si saben ustedes, el manuscrito está incompleto, le faltan unas primeras páginas. La verdad que no puede haber sido mejor la pérdida, porque las primeras palabras del héroe que nosotros vamos a leer son: grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. O sea, lo primero que le escuchamos decir al personaje es esto, ¿no? O sea, el universo del poema del Miocid es un universo donde cada uno sabe en qué lugar del mundo está. Y esto nosotros, en el correr de esta panorama que vamos a hacer de la literatura medieval española, vamos a ir vamos a ir viendo cómo se va resquebrajando. Probable que ya lo haya dicho esto el año pasado, perdón, no, digo, en el encuentro pasado. Este héroe tiene muy claro cuál es su mundo y quién es quién en su mundo. No hay ambigüedades, no hay dudas. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto, dice el héroe, esto me han vuelto míos enemigos malos. ¿Sí? Las primeras palabras del héroe, el contacto con la divinidad, justamente, agradece a ese Señor Padre que está en alto, y esto me han vuelto mis enemigos malos. O sea, el héroe sale a su exilio sabiendo dónde está lo que les decía, quién es quién, no es menor esto, ¿verdad? De lo que implica para el héroe justamente su circunstancia, esa lucidez de quién es quién en este mundo y dónde está el mal. Sí, Joaquín. Buen día. Hola. Tenía una consulta. Yo tengo acá una aclaración que dice: la falta de la primera hoja del Códice del Cantar se suple con el relato de la Crónica de 20 Reyes. Y me empieza diferente a como lo está relatando. Claro, porque bueno, ahí está el tema de don Menéndez Pidal y su escuela. Menéndez Pidal ha sido Ah, muy importante, muy, y ha trabajado muchísimo con el tema de los cantares de gesta y con los romances, y ha intervenido mucho en los textos. Es verdad que el comienzo del poema, eh, que no sabemos cuál es porque está perdido, ¿sí? No sabemos cuál es porque está perdido, eh, podría reconstruirse atendiendo a las crónicas. Así como hay una literatura de ficción de la que estamos hablando, que es esta de la poesía épica o los cantares de gesta, hay una prosa más de carácter histórico que son las crónicas. Las crónicas son en prosa, pero para algunos estudiosos es importante atender a que muchas veces el estilo de la crónica adquiere como un carácter poético, y eso se ha interpretado como que los cronistas justamente integraban al relato en orden, ¿verdad? Por eso es una crónica histórica, detalles que podrían haber tomado de los juglares, del recitado de poemas como este, por ejemplo. Entonces, en función de esa idea, es que se toman de las crónicas algunos datos. Y eso llevó a esto que planteas, Joaquín, que es bien interesante, a que se reconstruya un posible comienzo, un posible comienzo. El manuscrito no tiene nada de eso. El manuscrito empieza de los ojos
tan fuertemente llorando. Tornaba la cabeza y estaba los catando. Ahí empieza el poema, tal como lo conocemos en función del manuscrito. Lo anterior es una reconstrucción. Para algunos de la crónica de 20 Reyes, por ejemplo, para otros de otras crónicas, la crónica de Castilla, por ejemplo, que les voy a... Crónica de Castilla y la crónica particular de Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Sí? O sea, hay otras crónicas, porque de Rodrigo Díaz de Vivar no solo habla este poema, sino que hablan otros documentos medievales. Y después van a hablar documentos posteriores a la aparición del poema, ¿sí? Porque estamos hablando de, de una personalidad importante de la época, ¿verdad? O bueno, si no de la época de lo histórico y político. Entonces, es probable que en alguno de sus textos el poema, la edición, el que hace la edición, tome esa reconstrucción que hace Menéndez Pidal y la ponga como comienzo, comienzo del poema. Pero les voy a compartir justamente, porque seguro lo vieron, yo les dejé un link, pero les quiero mostrar, acá, les quiero mostrar justamente yo después les comparto este material, el manuscrito. Quiero que sepan que en en el link que les dejé, ustedes pueden perfectamente leerse, si quisieran, si tuvieran tiempo y los ojos como para ello, ¿no? Podrían incluso leer todo el poema en el manuscrito, porque está completo. Es bien interesante eso. No sé si lo están viendo ahí. Quería ponerles la presentación, pero tengo un tema con que... A ver si tengo que salir de la pantalla completa. Y no estoy encontrando ahora cómo. Para que lo vean un poquito más grande. Pero bueno, ahí lo pueden ver, creo. Y si prestan atención acá dice, de los sos ojos tan fuerte, mientras lorando, tornaba la cabeza. Ese es el primer folio que se conserva del manuscrito. Estas manchas que ven acá son de reactivos químicos que le pusieron estudiosos en su momento, entre ellos Menéndez Pidal, que han deteriorado bastante la condición material del poema, del texto, digamos, no del poema, perdón, del texto, o bueno, del poema en su condición material, ¿sí? Entonces, por eso la diferencia, Joaquín, ¿sí? De ese comienzo que vos decís que vos tenés, y que, bueno, que nosotros, o que nosotros no, que hay ediciones que lo que hacen, seguramente lo tengas con otra letra, fíjate si no está como en itálica o no hay algún anuncio que plantee esto de que esa es la reconstrucción. En general creo que se suele hacer eso. En esta edición, que es la que tienen en el aula, lo van a ver, la serie 1 de los dos ojos no tienen lo otro armado antes. El que armó eso fue Menéndez Pidal, que además lo hizo en el tipo de verso propio del poema, con el mismo tipo de rima, entonces claro, que es el momento en que el Cid convoca a sus vasallos y les explica lo que le pasa. Claro, eso acá no está. Se asume que eso puede haber pasado, muy probable. Se basan las crónicas como para eso, pero en el poema, tal como hoy está la Biblioteca Nacional de Madrid, es esto. Empieza con el héroe, que además a mí me parece precioso que el poema empiece así. Es un tema personal. Me parece genial. Por eso les decía, creo que hasta es como muy genial que se les haya perdido una parte y que justamente las primeras palabras del héroe sean las que son, y que la imagen primera del héroe que tenemos es la del héroe en un momento de sensibilidad tal como del llanto, ¿no? Que no es bueno, los héroes lloran. Vieron que Aquiles le llora a la madre en el canto 1 del día, así de una. Como yo digo, le llora a la madre y hay una cosa ahí como medio de juicio mío, ¿verdad? Pero igual, todo bien con Aquiles. Pero digo, los héroes lloran. Llora Agamenón también, en fin. Pero bueno, esto de lo que tiene que ver con la figura del héroe, decíamos hoy, estábamos repasando la definición no, una aproximación a lo que hace
a la idea de cantar de gesta, y bueno, esta idea de el vínculo con la divinidad, y por eso yo les citaba el poema, y ahí el planteo de Joaquín, que nos vino bárbaro para hacer referencia a otra circunstancia del poema. Tengo mucho para mostrarles de lo que hace el poema en general, pero no los quiero, quisiera que leyéramos algún fragmento. De todas maneras, dejo de compartir aquí, y después de última retomamos. Pero entonces, para cerrar un poco con lo que es general a propósito de la idea del concepto de epopeya, o que podemos trasladar al concepto de cantar de gesta, recordar esto que decíamos, ¿no? La presencia del héroe, la idea de la narración, la presencia de lo sobrenatural, si pensamos en universos como el de la poesía homérica, o de pronto en un otro tipo de literatura en la que el cristianismo no esté tan concentrado, como es el caso del Cid, o como la chanson de Roland, que seguramente estudian en la Universal 2. También tenemos lo que decíamos hoy, el tema de los obstáculos, y cómo el héroe los va a ir sorteando en función de que el héroe es un dechado de voluntad, ¿sí? El héroe no le viene una crisis de... Vieron que no tienen crisis de identidad en general, salvo Batman. Bueno, pero son superhéroes, Batman no tanto, pero bueno, es un poco, Batman está ahí medio dividido, ¿no? Superman no, pero en fin, me metí con los superhéroes que no son iguales, perdonen. Pero no hay en ellos crisis, no se preguntan hoy, no tienen pereza de salir a pelear por la justicia, o por lo que sea que salen a pelear. Entonces, bueno, esto del sortear los obstáculos, justamente en nuestro poema hay dos grandes líneas narrativas. La primera, que tiene que ver con esa honra que el héroe pierde en función de que se gana la ira regia, y entonces él va a ir tratando de conquistar, y va a conquistar la gracia regia, y esa es una línea temática. Y después hay otra que se va gestando justamente cuando cuando consigue la gracia del rey, y el rey lo readmite al universo del vasallo y el señor, o sea que ahí es como que el héroe nace de vuelta. Ahí ya se gesta la otra línea narrativa, que en este caso hace al héroe de nuestro poema peculiar. Porque nuestro héroe no es un joven arrebatado, ¿vieron? Es un padre de familia, es un hombre grande, digamos, ya, mesurado, o sea, tiene unos rasgos que no son los que uno piensa de pronto, si piensa en estos héroes como los que vienen del universo griego, o como pueden aparecer después en algunas gestas medievales, algunos otros héroes, en gestas medievales. Pero entonces, allí decíamos, cuando él va a obtener la gracia regia, el rey, en parte de las devoluciones que de alguna manera hace por haberlo desterrado, el rey justamente lo restituye en la gracia regia y lo quiere, casi que podríamos decir, premiar, y propone un matrimonio para las hijas del Cid. Y ese es un matrimonio que el Cid no hubiera elegido. Obvio que ellas no van a elegir, no me puedo meter en el tema de la mujer hoy, no sé cuándo, pero nos tenemos que meter porque es un temón, pero en este momento no puedo. Si surge que aunque sea podamos hacer una mínima aproximación, lo vamos a hacer, y si no la clase próxima, que no sé, tendría que ser de 4 horas, la clase en el próximo encuentro, tenemos que tocar este tema porque es inevitable. Pero entonces, ellas no deciden, por supuesto que no es el lugar. Este universo es un universo, además el universo de la épica es un universo fundamentalmente masculino, ¿no? Generalmente varonil, las mujeres poco aparecen. Acá en nuestro poema del Cid aparecen bastante para lo que el poema es, son muy importantes para la evolución del héroe, pero siempre el poema está mostrado desde el héroe y no desde ellas. Lo que sí es verdad que son muy importantes, porque justamente estos matrimonios son lo que le van a dar la chance al Cid de conseguir un lugar al final de la obra mucho mejor que el que tenía al comienzo, porque los matrimonios hacen al lugar del héroe. ¿Está? ¿Qué pasa? El rey lo quiere favorecer y propone un matrimonio con los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión pertenecen a una aristocracia noble desde la que vienen justamente los míos enemigos malos, que dice el Cid al comienzo del poema. Y bueno,
se van a casar con los infantes de Carrión, las hijas del Cid, y en el tercer cantar, vieron que el poema mío Cid está dividido en 3 cantares, en ese tercer cantar ellos las van a violentar. Hay todo un episodio hermoso desde lo literario, terrible desde lo que es la violencia que ejercen los esposos a las esposas cuando se las llevan a sus heredades. Entonces ese va a ser el otro núcleo del poema, porque ahí el Cid va a tener que volver a recuperar aquello que le quitan. El poema se inicia con el héroe caído en desgracia, y desde la carencia material, política, social, de un vasallo que es eliminado de su núcleo, de su vínculo identitario. En la Edad Media el vínculo entre señor y vasallo es lo que da identidad. Él lo pierde al comienzo del poema y lo recupera, pero cuando lo recupera vuelve a aparecer aquí otra vez la carencia en algún sentido, la maledicencia y, bueno, en este caso la violencia, y el héroe va a volver a decirle al rey, de alguna manera, va a volver a esperar por el rey para que ponga orden. No hay acá tampoco un héroe que, y esto es bien interesante, porque en realidad en lo que puede tener que ver con un esquema general a propósito del héroe de las gestas, cuando el héroe se enfrenta al conflicto, suele resolverlo, como suele ser un conflicto de honor, suele resolverlo muchas veces mediante un proceso de venganza, donde corre sangre. En este caso, este poema nos propone 2 vías, y en ninguna de ellas está esto de tomar la justicia por mano propia y vengarse, sino con sus acciones sorprender y convencer de manera tal al rey de que él es digno de volver a ser parte de ese reino, cuando en realidad en la evolución, en esa primera línea que decíamos, el Cid llega a ser señor de Valencia. Si nosotros comparamos el señorío de Valencia con lo que tenía Alfonso VI, el Cid tenía muchas más riquezas que Alfonso, pero bueno, Alfonso era el rey y en ningún momento el Cid quiere romper con él. ¿Sí? Siempre lo que quiere es restituirse a ese rey. Entonces, de alguna manera es el propio Cid el que, casi que, podríamos decir, termina forzando al rey a ser mejor rey. ¿Sí? Entonces, en esa primera línea, cuando el rey decíamos, se restituye la gracia regia, y luego cuando el matrimonio y este ataque que hacen los infantes de Carrión, lo que va a hacer el Cid no es atacar por mano propia a los infantes, sino plantearle a Alfonso, tú las casaste. Entonces, el rey va a tener que convocar a cortes, y vean qué peculiar, es un poema que se termina, casi que podríamos decir, resolviendo la circunstancia de la falta, no tanto a través de los duelos, que también los hay, porque al público le gustaba y nos sigue gustando el derramamiento de sangre y que vuelan las espadas, ¿sí? Pero es en cortes, es un juicio que se les hace a los infantes de Carrión y sus familias, en los que se los declara culpables. Realmente esto es ilegal, por eso hay muchos que dicen que el poeta era un poeta que conocía y que tenía formación en cuestiones jurídicas y de leyes, ¿no? Que podría haber tenido una formación culta en esa línea. Entonces, este es un héroe arquetípico, sí, cumple con toda esa evolución mítica que podríamos encontrar en Campbell, ¿verdad? Pero a la vez subvierte cada uno de estos elementos propios del arco del héroe, ¿verdad? Es un héroe capaz de acciones sobresalientes, pero es muy humano. Es padre, esposo, ¿sí? Vasallo, a la vez señor, ¿verdad? Y se enfrenta a circunstancias por momentos muy cotidianas, ¿no? Por otro lado, el otro aspecto propio del arquetipo, pero que aquí se subvierte, es esto que decíamos, cómo se restituye el honor, no por sus propias manos, no por venganza, no a través de los duelos,
sino justamente con acciones regidas al derecho de la sociedad del momento, ¿sí? Entonces eso me parece que es bien interesante también tenerlo en cuenta, ¿verdad? Y ahí está toda la acción pedagógica de estos textos, ¿verdad? Estos textos tienen evidentemente que una intención de proponer un modelo de vasallo, un modelo de rey, un modelo de cortesano, un modelo de ser, en fin, ¿no? No son literaturas inocentes, no hay literatura, no hay arte inocente, obviamente, pero menos en estas épocas donde sabemos que el arte está estrechamente relacionado con los grupos de poder, ¿verdad? Bueno, no sé, estimados, cómo vamos en estas generalidades, y para los que de pronto no conocen el poema, si se va entendiendo algo. Capaz que, no sé si me quieren preguntar algo, si quieren plantear algo, si no vamos, aunque sea, a acercarnos a unos versos del poema y ver algún aspecto de la forma, ¿qué les parece? ¿Mm? Porque entonces les voy a compartir lo que les decía del esquema que teníamos por aquí. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy acá? Vuelvo a mostrarles el manuscrito y les muestro esto, que yo esto se los voy a compartir, ¿tá? Así que simplemente quería que vean lo que van a encontrar. Tomé de Ian Michael, que es otro de los autores que está en la línea de Colin Smith, que son los revisionistas. Otros relatos medievales que hacen referencia a que es el personaje del poema de Mío Cid, o sea, a Rodrigo Díaz de Vivar. O sea, hay otros relatos que hacen esta referencia. Y después quería hacer, aunque sea un planteo de lo que es, de manera muy general, la estructura del poema, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos, y es lo que tienen en la primera placa, es el texto manuscrito, que es del siglo XIV. El manuscrito, ¿tá? Es un códice de pergamino grueso, y que está en la Biblioteca de Madrid. Obviamente que no es el primero, es una copia, porque el poema muy probablemente haya sido creado, decíamos, en el comienzo del siglo XIII, y esto es un manuscrito del siglo XIV, ¿tá? Les faltan folios, acá está lo que planteaba Joaquín, y que muy probablemente ustedes vean en su libro cuando lo empiezan a leer. Seguro que tienen una nota al pie, o seguro que tienen una marca, por ejemplo, una letra en itálica, donde se les anuncia lo de la reconstrucción, porque faltan 3 folios. El primero, o sea, 2 carillas, y otros en el interior. El poema, tal como nos llega, consta de 3.730 versos, que están divididos por una cesura en hemistiquios, ¿verdad? No hay una estructura formal muy rígida, pero sí predominan los versos de arte mayor, por supuesto. Puede haberlos de 13 sílabas, de 16, de 14, y la división, esa cesura, le decimos a la pausa, que divida el verso en 2 mitades. A cada una de esas mitades se le dice hemistiquio. La organización de los versos no es en el formato de estrofas. Vieron que la estrofa es un conjunto de versos. Esto ustedes todos lo saben, ¿verdad? El verso es la unidad mínima de ritmo, la línea. Conjunto de versos, la estrofa. Este poema no está dividido en estrofas, sino que sigue un poco el modelo francés, que le decían laís, o en castellano se le dice tirada, una tirada o serie, ¿sí? El poema tiene 152 series, algunas muy breves, otras muy extensas. Tampoco allí hay una cuestión como muy o sea, hay una organización, lo que quiero decir que no es estricta en función de la misma cantidad. Esto no es el poema de Dante Alighieri, que se controla de que no se le pase la cantidad de versos, ¿verdad? Nada que ver. Es un poema que oscila el número de sílabas, la rima es asonante en general, una asonancia. Y bueno, estas organización de versos en tiradas. Ahí tienen ustedes el comienzo del poema tal como nos llega en el manuscrito. Ah, no, perdón. No, les puse otro. Elegí otra serie, que es la que corresponde al momento en que él ingresa en Burgos, ¿verdad? A ver, ¿dónde está? Tomé un fragmento allí. Es la serie 3.
la serie 3, esta, para que vean el tema de la rima. ¿Se acuerdan lo que era la rima? Coincidencia total o parcial de sonidos a partir de la última vocal acentuada. Si la coincidencia de sonidos es total, la rima es consonante, porque coinciden vocales y consonantes. Si la coincidencia de sonidos es parcial, porque solo coinciden las vocales, estamos hablando de rima asonante, ¿no? Bien, ahí tienen entonces esa serie 3. Vean ustedes, a propósito, lo copié dejándoles la separación para que vean los hemistiquios, y para que vean, bueno, esta por ejemplo es una serie bastante breve, acotada a 7 versos, pero después tienen entraba, levaba, varones, son, dolor, ahí están las asonancias, ¿no? Solo coinciden las vocales. Entender esto es bien importante, los romances se van a comportar parecidos, porque es más, no sé, capaz que esto que estoy diciendo obviamente que es un poco una generalización, ¿no? Pero es más fácil para quien recita de pronto intervenir en un texto donde la mayoría de las terminaciones solo coinciden en vocales, que tener que reorganizar una rima consonante, ¿no? Donde yo tengo que sí o sí que me coincidan todos los sonidos. Por ahí si el juglar se olvidaba de lo que venía, podía improvisar y armar algo por su propio oficio. Además ellos solían memorizar fórmulas, hay mucho de eso en el poema, evidentemente. Entonces, bueno, creo yo que la sonancia habilita un poco más a la improvisación que la rima consonante, ya te deja menos libertad. Bueno, rima sonante, y ahí hay algunas estructuras propias de, acá está el tema de las tramas, tal como algunos lo entienden, para algunos es el deshonor moral y el descrédito personal y familiar, para otros es aventura de las bodas y aventura del destierro, para otros 3 temas, batallas, embajadas, bodas. Esto depende de los autores, es como se lee el poema, esto yo se los voy a dejar. Hay el tema de la fórmula y la definición de fórmula, según Milman Parry se las dejo allí. El uso del epíteto, en fin. Y esto es lo del explícito, eso es lo que ha generado tanta discusión, porque el poema se cierra con las palabras de él que copió el libro. Dice escribió, pero en el contexto se entendía como copiar. ¿Cuándo fue que lo hizo? En el mes de mayo, en la era de 1000, y ahí cuidado, porque ustedes van a leer que dice 1245, y esto es porque en esta época en España todavía se contaban las fechas a partir de la formación del reino romano, digamos, de Hispania, que era en el 38 a.C. Por eso, cuando uno hace los cálculos, da 1207. Nosotros decimos 1207 de nuestra era, para ellos 1245. Eso lo tienen en esta versión, cuando van al final del poema, lo tienen explicado. ¿Tá? Esto ha sido justamente. Y bueno, ahí yo les dejo también esto de los neotradicionalistas y los individualistas, de alguna manera, o sea, la línea canónica de Menéndez Pidal y la línea revisionista, sobre todo con los ingleses, Colin Smith entre ellos, un poco lo que hace a la lectura sobre la epopeya y sobre el poema del Miosi. Eso se los voy a dejar. No sé si ya no está en el aula, no me acuerdo. Y bueno, vamos a la instancia, decíamos, del texto, ¿verdad? Que comienza con esa escena tan gráfica. Esto es muy importante porque hay que transmitirle al público la circunstancia del héroe. De los ojos tan fuerte mientras lorando, tornaba la cabeza y estaba los catando. Vio puertas abiertas, eusos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles e sin mantos, e sin balcones, e sin actores mudados. Suspiró mi Cid, que mucho había grandes cuidados. Fabló mi Cid, bien e tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto, esto me han vuelto mis enemigos malos. Ahí tenemos justamente esta primera serie. Yo la leo en lo que sería el original, ¿verdad? Tal como nos llega en el manuscrito. Hay versiones actualizadas, modernizadas. Tengan cuidado porque algunas son tendenciosas.
le hacen decir al héroe cosas que no dice, es terrible, las traducciones son así. Esto no sería una traducción, sino una actualización, pero van a ver que hay en fragmentos en los que decís, ¿cómo va a poner esto si no dice? Pero bueno, no me meto en este tema, no puedo. Bien, ese comienzo, de los ojos tan fuertemente entrelorando, el gran pleonasmo que inicia el texto, que es esto del héroe que llora por los ojos, que evidentemente no hay otra chance, pero vean cuánto de lenguaje de lo cotidiano. Nosotros hasta hoy día decimos, lo vi con mis propios ojos. Es un pleonasmo que ni siquiera nos lo cuestionamos. ¿De dónde vamos a verlo si no hay otra chance, ¿no? El poema justo nos muestra en esa primera línea al héroe, este es el héroe caído en desgracia, ¿sí? Y se lo muestra en su circunstancia más emotiva, fuertemente llora de los ojos. Es una imagen que queda circunscripta en la imaginación, así grabada, porque es muy gráfica, tiene esto de lo físico, de lo gestual. Fíjense que además parece que esto está casi que ocurriendo, o que ocurrió recién por como lo dice el poeta, ¿no? El poeta dice, tornaba la cabeza y estaba luzcatando, casi como una especie de cámara lenta nos va presentando al héroe en esa circunstancia en la que se está yendo de lo suyo, con gran pesar, y que gira la cabeza a contemplar lo que ha sido su vida y su existencia, y que lo tiene que dejar, ¿no? Esas escenas, a mí siempre me gusta recordar en la Ilíada, cuando Héctor se va, en ese final del canto sexto, que lo lloran todos, que es una especie de llanto coral, todos lloran a Héctor cuando se va, que queda Andrómaca con el bebé, en fin, esa escena que es trágica, en fin, muy dramática, pero cómo esto busca conmover al público, y quedamos todos conmovidos, porque también, ¿no? Ese girar a mirar lo que es el universo conocido, el universo de los afectos, aquello que da identidad, y cómo aquí está, ¿no? Por eso, ¿cuánto hace el héroe que revierte esta circunstancia? Pero hay que hacer esto. Imagínense que el Cid, y acá tengo que hablar de algo del contexto, lamentablemente, pero bueno, lamentablemente no, digo, quisiera seguir en el poema, pero esto para el héroe implicaba, en lo que es el contexto de la Edad Media, que este héroe, ahora voy a decir noble, porque el Cid es un noble, queda en una situación que es casi como la de un niño, para lo que sería el universo de lo jurídico en el contexto. No tiene derecho a nada el desterrado. El exiliado pierde conexión con él. Y por eso esa preocupación de casar a sus hijas, porque no las puede casar en esta circunstancia. Él ha perdido incluso la patria potestad. No solo que pierde su casa, probable castillo, cuya imagen en el comienzo del poema es perfecta para darnos idea de la desolación, porque él torna la cabeza y dice, estaba loscatando, vean los gerundios, ¿no? Estaba mirando. ¿Qué es lo que mira? Y el poeta se detiene en cada una de las, metonímicamente diríamos, ¿no? Determinados objetos, determinados elementos que son justamente señal de la construcción del universo feudal, ¿no? Las puertas abiertas, postigos u otras puertas sin candados, o sea, sin ganchos. Es como la imagen, además de la desprotección simbólica. No me voy a meter con los símbolos porque menos salimos, pero piensa lo que implican las puertas, la casa. Ustedes van al diccionario de símbolos y se hacen una fiesta con este comienzo del poema, ¿eh? Es terrible, no, es impresionante. Pero además ve las perchas donde se cuelgan las pieles, los abrigos, vacías. Y dice, además el poeta no les cansa con decir alcándaras vacías, sino que dice, sin pieles, es sin mantos. Fíjense ahí como enumerativamente lo que no, lo que falta, lo que no está. Y además agrega, y sin halcones, y sin azores mudados. Vean así, el Polísíndeton, ¿se acuerdan? Y en esa serie a la que le podemos seguir agregando elementos, porque bueno, lo que aquí se está acumulando y lo que aquí se está enumerando es el conjunto de elementos que hacen al orden feudal desacomodado. Por eso el comienzo es muy significativo, y quizá
qué suerte, ¿no? Que se perdieron esos folios, porque realmente es muy impactante este comienzo así, muy dramático además. Entonces, vean que está todo el universo del héroe acá. La casa o el castillo, las puertas, que son los que generan la idea del límite entre el mundo privado y el mundo público, y que hace al universo familiar, íntimo, privado, en distintos órdenes, ¿no? Pero que además da seguridad. La casa es el hogar, es, bueno, esto. Muchas cosas más, pero sigo. Las perchas vacías, o sea, aquí vamos a lo que son las pertenencias del noble, ¿no? Sus trajes, la importancia del traje, lo que el traje también representa y significa, están vacías, hubo que sacar las cosas, o quizás se las sacaron, no nos dice el poema, pero el saqueo a alguien caído en desgracia hasta casi que era, no voy a decirles estimulado, pero no había problema alguno, porque justamente el caído en desgracia no tenía derecho a nada, se lo podía atacar. Por eso él se tiene que ir tan rápido, además, porque podían caer sobre él y matarlo si quisieran, que no pasaba nada. Así que, si bien el poema no lo plantea y el héroe gira su cabeza y contempla la desolación, esa desolación no sabemos si es porque rápidamente tuvieron que sacar sus cosas y se las pueden llevar, o porque se las sacaron otros. En definitiva es el despojo, es la imagen del despojo, sin pieles. Y luego lo que tiene que ver también con lo que hace al universo del noble en su condición, en el aspecto, si no cuando está de guerra, ¿no? que toca batallar, el momento del ocio, y ahí la cetrería, ¿no? Entonces no están ni los halcones preparados para la caza, un tipo de caza que es de cetrería, o sea que es con aves, y tampoco están los Azores, ¿verdad? Sin halcones, sin Azores. Vieron que el poeta elige primero la imagen del llanto, luego la desolación a través de cuestiones materiales concretas, o bueno, las aves en este caso, y luego dice, suspiró, de la gestualidad, suspiró, es el dolor manifestado desde la perspectiva, digamos, de la sutileza, ¿no? Y luego habló, ahí el poeta introduce, habló para que todos digamos, bueno, o pensemos qué va a decir, es la llamada de atención de la que hablábamos hoy, ¿no? Y dice el poeta, bien y tan mesurado, este es el héroe manso, ¿no? Que de repente nos llama la atención, nosotros estamos acostumbrados de pronto a un héroe como Aquiles, ¿no? Este es un héroe manso, pero también bravo. Hay un autor que plantea que la bravura lo salva de ser pusilánime, y que por otro lado la mansedumbre lo salva de ser cruel, violento. Hay una única escena en la que el Cid se sale de sí y patea una puerta, que está a continuación cuando llega a Burgos y la ciudad está totalmente cerrada porque no lo reciben. Seguramente lo vamos a leer. Pero después no le pidan mucho más. Fuera de lo que es el ámbito del combate. En el combate sí puede partir al medio con ese tajo épico a un enemigo, pero bueno, eso está dentro de las normas del combate. Pero para lo que es la circunstancia de injusticia en la que el poema se inicia, que no es tal injusticia, recuerden, el rey está en su derecho de incluir a este noble en la ira. Pero bueno, es el héroe calumniado. Esto me han vuelto mis enemigos malos. Él lo va a verbalizar. Y esto que él dice, ahora lo dice él, pero luego nosotros vamos a ir viendo en el correr de las primeras series cómo esto que él dice es un juicio aceptado por los habitantes de su ciudad, por los habitantes de Burgos, por la iglesia, por su familia. Entonces, de alguna manera el héroe está respaldado. Porque digo su familia porque hay un momento cuando él se tiene que ir porque tiene un plazo para irse, en este destierro que le han decretado, y él se tiene que ir de Burgos, ¿verdad? Y cuando se está yendo, él pasa por un por una por
por un lugar que se llama Cardeña, que es donde va a quedar su familia, su esposa y sus hijas, niñas de brazos, ¿sí? Y bueno, esa escena en Cardeña es donde nosotros vemos, por un lado, a los monjes que están en el cenobio, ¿no? Y por otro lado a su esposa y sus hijas que se van a quedar protegidas allí. Imagínense que si la situación del héroe es la que es, la situación de las mujeres del héroe, ¿cuál podría llegar a ser? Si la desprotección para él es lo que dijimos, que queda en circunstancias casi como de un niño, no tiene derecho a nada, la de las mujeres de muchísima mayor vulnerabilidad. Y ahí la iglesia va a ser el espacio de cuidado. Entonces, cuando él va ahí, que se despide de su esposa, es el momento de emotividad más destacado desde esta, si quiere, esta primera línea narrativa del poema, ahí la esposa y el abad van a verbalizar el hecho de la injuria, el hecho de el juicio de los mestureros. Ese es el término que se le va a dar a los nobles, porque los malos acá, no lo dije, y no es menor, los malos en esta historia, en esta aventura, no son los infieles, no son los moros, son los nobles, aristócratas, magnates, cercanos a Alfonso VI, de los que él se hace eco. O sea, el rey se equivoca. Por eso después quiere restituir al héroe, ¿verdad? Y de alguna manera, en lugar de este héroe, que no es ir contra la monarquía, ¿no? Ojo que monarquía, cuidado, porque no es la monarquía de los reyes católicos, eran reyes como señores feudales con poder, ¿verdad? Con mayor poder que otros. Porque el rey Alfonso no era el único rey de la península, lo sabían otros reinos, porque estaba dividido en reinos el territorio. El Cid lo que hace es esto, ¿no? Restituir el orden feudal del momento. El poema no es un poema revolucionario en cuanto a lo social, desde ese lugar, ¿eh? Si bien hay una cierta movilidad, es dentro del estamento de los guerreros, que pueden conseguir riquezas y que esas riquezas los hacen volverse caballeros, ¿sí? Pero no van a cambiar de estatus, no se va a cambiar el estatus de esta organización en la que hablábamos, ¿no? Y no se va a poner en cuestión la monarquía, no, la condición del monarca Alfonso VI. Si hay algo que el héroe permanentemente dice es con el rey Alfonso, con el mi rey, dice, a veces no quisiera lidiar, o sea, evita de todas formas ir en contra de su propio rey, aunque pudiera, porque cuando el Cid va ahora a tierra de moros, dijimos, entonces lo que él va a hacer en esa primera línea narrativa es ir conquistando lugares, primero muy menores, ¿sí? Pero eso le va a ir dando material, digamos, riquezas, en tanto él va a poder tener más caballos, va a vender, era una costumbre que hacían, era tomar un poblado y después venderlo a los propios habitantes, a los que les cobraban por dejarlos, o les cobraban por protegerlos, y entonces con esas ganancias ir hacia otro. Entonces nosotros tenemos 3 instancias bélicas muy importantes en esta primera línea, que son primero en Castejón, después en Alcocer, y lo último es Valencia. Cuando el Cid llegue a Valencia va a tener una heredad, va a convocar a un obispo, o sea que va a ser sede episcopal. Lo que les digo, el Cid va a quedar en una situación social superior a la de Alfonso. Sin embargo, nunca va a ir en contra de la figura del rey, y lo que va a buscar sistemáticamente a través de embajadas en las que le va a dar regalos al rey, 30 caballos, 100 caballos, 200 caballos, en la medida que va ganando, les decía, en estas incursiones que él hace en tierra de moros, él va a ir mandando presentes al rey, y con eso él va a ir consiguiendo que el rey vaya cediendo en su ira hasta que lo reciba una vez en esto que hablábamos de la gracia regia, que eso en el poema se conoce como las vistas del Tajo, porque es en el río Tajo donde se encuentra, y es ahí donde el rey lo va a incorporar en la gracia. Y el Cid va a volver a Valencia, porque él en Valencia es señor, el señor de Valencia. O sea que él sale de Vivar, pero va a terminar como señor de Valencia. Entonces, bueno, eso es
importante también tenerlo en cuenta porque lo que decíamos, ¿no? Él sale ahora con 60 pendones, dice el texto un poquito más adelante. O sea, son unos pocos los que lo siguen. Y lo siguen porque es un buen señor. Si no lo fuera, podrían no seguirlo, porque en la circunstancia en la que él está, que es un desterrado, podrían no seguirlo. Entonces lo siguen, y son 60, pero después se le van a ir uniendo. Y él va a tener un impresionante ejército con el que va a llegar a señor de Valencia. Y se van a enriquecer todos gracias a él. Y más que enriquecerse en la interna de la ficción, y esto quiero como retomar aquella idea, el concepto de epopeya que estábamos manejando, no se olviden de que si hay algo que las epopeyas nos muestran y que está también en la definición, que es ese vínculo entre el héroe y un grupo social, la acción del héroe enriquece a todos. Y ya no estoy hablando ahora de lo material, porque en el poema sí se enriquece con caballos, oro, tierras, matrimonios, porque él va a poblar Valencia justamente con toda su hueste. Sino que cuando el poema se recita, cuando el poema se hace público, cuando el público lo escucha y lo recibe y se siente identificado con ese héroe, los atributos del héroe salen a los espectadores. Y todos nos vemos enriquecidos por las acciones de los héroes. ¿Sí? El mundo es un mundo mejor después de las acciones de ese héroe, después de lo que consiguen esos héroes. Si nosotros vamos al final del poema, justamente, voy a ir al cierre, leyó 2 versos y ya lo termina. El texto dice, cuando casa a sus hijas, él después las va a casar él, después de que el rey, y en la segunda línea narrativa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de aquellas bodas que salen tan frustradas y con tanta violencia? Después de los juicios y los duelos que se hace a los infantes de Carrión y a sus familiares, los magnates mestureros, o sea, los ociosos que siembran discordia, el Cid va a poder casar a sus hijas. O sea que el dolor que tiene al comienzo del poema cuando se despide de su esposa, cuyo deseo es único, y lo repite, que con estas manos pueda casar a mis hijas, se cumple al final del poema. Las puede casar, y las casa con unos más que magnates. Porque el texto dice, andidieron en pleitos los de Navarra y Aragón, o vieron su ajunta con Alfonso, el de León, este es el rey, hicieron sus casamientos con don Elvira y doña Sol, estos son los nombres de las hijas. Los primeros fueron grandes, mas aquestos son mejores. A mayor honra las casa, que lo primero fue, y ahora dice el poema, y acá voy a lo que les decía recién, ved cuál honra crece al que en buena hora nació, cuando señoras son sus hijas de Navarra y Aragón. Vea lo que consigue ver, ¿no? Y dice el texto, hoy los reyes de España, sus parientes son. A todos alcanza honra por el que en buena hora nació. A todos. ¿Sí? Esto es lo que hace al héroe. El héroe se sale de sus propias acciones, de sus acciones particulares, y ennoblece a la comunidad. Y ennoblece a los lectores. A todos alcanza honra por el que en buena hora nació. Ese es un epíteto, uno de los tantos epítetos con los que se caracteriza este Cid: campeador, barba velida, o sea, hay distintos epítetos para el personaje. Pero justamente, el que en buena hora nació, esa idea de que él nació bajo buena estrella, diríamos, es esto del alcance de la heroicidad. El héroe que es pródigo en acciones, que no ceja en su voluntad y que con sus acciones mejora, enriquece, ennoblece a los otros. Esto creo que es lo que decíamos hoy al comienzo, ¿no? Esto de por algo nosotros seguimos demandando héroes, porque entendemos que gracias a ellos somos mejores y conquistamos lo que de pronto no podemos conquistar en nuestro día a día. Entonces, bueno, volviendo a este comienzo del poema un poco, y traté de hacer el arco para que tuvieran una perspectiva
amplia de lo que es este texto, que es un texto precioso. Les quería leer las escenas de guerra, pero no me da el tiempo. Hay unas series en las que los vemos formarse, salir al combate, matar a los moros, volver, partirlos al medio. Acá también tenemos, si bien el poema es un poema bastante medido, porque decimos el héroe es un héroe mesurado, en las escenas de guerra hay. Y está la figura de un personaje muy importante, que aparece a continuación. ¿Vieron cuando él dice, esto me han vuelto a mis enemigos malos? En la serie 2, el poema ya marca otro ritmo, ¿no? Muy distinta de esta primera serie contemplativa, digamos, donde miramos gestos. En la 2 hay acción. Allí piensan de aguijar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar, o sea, a la salida de Vivar, vieron la corneja diestra, y entrando a Burgos la vieron a la siniestra. Meció mi Cid los hombros y engramió la testa, ¿no? Albricia, Albarfáñez, que echados somos de tierra. Esa es la constatación, la conciencia del héroe del destierro. Echados somos de tierra. Y se lo dice a quién? A Albarfáñez. Albarfáñez va a ser el amigo cercano, ese otro, propio de la pareja. Generalmente, míticamente los héroes tienen, ¿no?, el compañero ahí. Hay un artículo de Bordoli en Los Clásicos y Nosotros que cuenta que tiene en cuenta este personaje que es Minaya, que es precioso, que dice, Bordoli es un poco duro, pero dice, es el segundón contento de serlo, pero a mí no me gusta mucho decirle segundón, pero sí que es verdad que es el compañero fiel que nunca quiere el protagonismo, y que justamente acompaña al héroe en esto, ahora en el peor de los momentos. Y justamente en estas escenas de batallas que les decía, eh, eh, el Cid lo quiere compensar, y Minaya le dice que no, que hasta que la sangre no le corra hasta el codo, la sangre de Yuso destellando, dice él, no va a querer nada. Y se va a dar ese momento. Es una escena preciosísima en la que Minaya se queda sin caballo, el Cid lo ve, lo socorre, le da ánimo. Es preciosa la escena. Realmente es una escena, si quieren, a ver si les encuentro las series, porque ahora no me la acuerdo exactamente, pero son las series, a ver, acá las tengo. La serie 35, 36, 37, y la de la hazaña esta que les digo del encuentro de ellos dos, encuentro no, de la pelea codo a codo, digamos, donde a Minaya le corre la sangre por el codo, que dijo que hasta ahí no iba a querer nada, es la 38. Los invito a que las lean porque tienen como desde distintas perspectivas, son breves, ¿no? Primero en una acción como colectiva, después la del desorden y el caos del combate, después la identificación de cada uno de los héroes con sus nombres, Minaya, Albarfáñez, Martín Antolín, Muñoz Gustioso, aparecen nombrados, y luego tienen esa serie 38, en la que, bueno, el Cid corta por la cintura a un enemigo, le consigue un caballo para Minaya, se lo da, y le dice, cabalgad Minaya, vos sodes el mío diestro brazo, ¿no? Entonces, el héroe en su total dimensión, acá lo vemos como el guerrero, a ver, perfecto, ¿sí? Socorre a su mano derecha, lo salva, lo estimula, es la arenga, ¿verdad? Es el héroe paradigmático. Y tenemos al otro que justamente va a lidiar de manera tal que se van a enfrentar, tanto el Cid como Minaya, con los enemigos dignos, Faris y Galve. Y ahí es donde van a conseguir la espada, en fin, es una hazaña. Acá se da la hazaña. Esa serie 38 es preciosa, para mostrar en un breve espacio lo que implica el combate, lo que implica los nexos entre los guerreros, lo que tiene que ver con esto de la fidelidad. Este poema es tan medieval por donde lo miren, ¿no? Porque tenemos la fidelidad del señor, del vasallo respecto del señor, y del señor respecto del vasallo, entre pares en lo que hace al combate, en el ámbito del matrimonio, con Jimena como la esposa, así, no digo perfecta, pero ideal, el tema de las hijas, en fin, no sé, invitarlos a que si tienen tiempo y si pueden y quieren,
lean algún fragmento y bueno, y lo puedan aprovechar para sus otros estudios, para un futuro, cuando tengan una literatura española, que evidentemente el poema del Cid es el origen casi que de la literatura castellana, así que no quiero quitarles el tiempo que tenemos, pero lo que quieran plantear, preguntar, todo lo que tendríamos para conversar, estimadísimos, pero bueno, no podemos. Si quieren, no sé, una otra instancia, no es más que pedirla y ver de que acomodemos horarios, pero bueno, no sé, que los escucho. No sean tímidos. No, la verdad es muy Patricia, buena, Sí, muy ahí bueno se todo. animaron. Sí, ¿quién va? Carlos, Clara, Clara, Carlos. Empiecen, nomás. No, adelante las chicas, yo para decir que estuvo muy bueno nomás. Eso, Mm, gracias. podría haber estado mejor, porque yo me entiendo no saben, me hice acá todo un planito de cómo seguir y hice otra cosa. Siempre hago otra cosa. Bueno, Clara, perdón. buenísimo, no, estuvo buenísimo. No, que yo no estuve en el primer encuentro y quería saber si quedó grabado, si puedo verlo, cómo puedo acceder, porque yo no estoy inscripta. En No, realidad, justo, mira, hay un aula que tenemos en CREA que es donde les voy dejando materiales. Creo que hace unos días, Néstor de Aplu mandó un mail desde Aplu, ¿vos sos socia? no, es lo que me quiero hacer también. Pero Aplu somos todos, no podés faltar, tenés que estar ahí. No, claro que Y bueno, quiero, sí. ahí tenés el código para entrar al curso de CREA, que dice primero, porque bueno, en principio fue pensado para los primeros que no tienen literatura española medieval, pero que es para todos los que quieran, y tiene el código con el que entras acá, y creo que Claro, hasta me lo el pasó link Álvaro. a la sesión anterior, que está colgada en la Ah, página de está, Apple. Yo supongo que eso está. debes poder llegar directamente, pero Voy cualquier a, cosa, si tenés un mail o tenés el mío, yo te mando los datos, pero creo que entras a la página de Apple y es muy probable que lo encuentres. está. La próxima vamos a meternos en el ámbito de las mujeres, del La amor. próxima es el sábado que viene a esta hora. No, no, es dentro de un mes más o menos, en julio. Ah, está. Una por mes. Si ustedes necesitan por alguna razón, porque están preparando algo, porque una otra instancia, vemos de encontrarnos en otro ratito, en otro momento, yo no tengo problema en que Profe, me apasiona, o sea, sí, perdón, decía. sí, yo te mandé un mensaje por privado porque no quería interrumpirte, porque necesito ayuda con Grecolatina, no sé si podías ayudarme porque la verdad que no tengo a nadie. Bueno, depende, porque no es mi especialidad, pero bueno, hace siglos Sí, que trabajo con algo sí, de no, Grecolatina, capaz que te puedo dar una mano. no es con el contenido en realidad, yo ya lo armé, es un parcial, pero la profesora me corrigió cosas que no sé cómo arreglarlas, tipo Bueno, del tema de la estructura. bueno, yo puedo, de pronto, un poco como le decía hoy a Carlos a propósito de que cuando son reglamentados y tienen sus docentes, hay ya unos parámetros ahí que hay que seguir. Sí, Clara, poné Aplu en el buscador y creo que te va a aparecer el sitio de Aplu. Pero sí, Lucía, ahora yo cuando en la tarde, porque ahora tengo que salir, em, te contesto y vemos cómo arreglamos, ¿vale? Bueno, gracias. ¿No? Por favor. Bueno, les decía, el próximo encuentro nos vamos a meter en el mundo del Mester de Clerecía, la primera teoría literaria en nuestra lengua, y un texto gigantesco como es el libro de Buen Amor, que obviamente, si quieren leer alguna cosa y pueden, mi idea era, por un lado, presentar el Mester de Clerecía, tal vez hacer una referencia medio veloz a una de las primeras obras, que es de Berceo, que es Los Milagros de Nuestra Señora, sobre todo porque me importa mucho el tema de la alegoría, porque el individuo medieval piensa alegóricamente. Y creo que está perfecta la alegoría ahí, y presentar un poco el culto mariano, porque es muy importante la figura de María, y esto no es catequesis, es sensibilidad y mentalidad, lo vemos en Dante, lo vemos, o sea, la figura de María es decisiva, entonces quería presentarles un poco eso, y hay unas figuras allí alegóricas en el comienzo de los milagros de Berceo que puede servir, y ya después meternos en el mundo de los chistes y
de los dobles sentidos del arcipreste de Ita, que bueno, capaz que el diálogo entre Don Amor y Venus con el arcipreste, capaz que no me meto con Endrina y Melón, porque es un gran episodio, es interesantísimo, pero de repente para tocar el tema del amor, que es un tema complicado, bueno, el amor siempre complicado, vamos a decir, pero bueno, lo que tiene que ver con la discursividad del amor, me gustaría verlo desde la perspectiva ovidiana, desde la perspectiva cristiana, y un poco ahí meternos un poco con ese tema, y capaz que nos hacemos un espacio, y dice, no me va a dar el tiempo para nada, ya lo veo, pero tenemos que hablar de las mujeres, y la construcción de la figura de la mujer, porque es muy importante. Lo tendría que haber hecho hoy con Jimena, pero me dio así que no nos daba el tiempo. Entonces, capaz que nos hacemos un tiempito, y si nos da el tiempo. Si no, tranquilos, yo les dejo unos apuntes, y los pueden leer ahí, con bibliografía como siempre, para que tengan, hay un artículo de Lacarra, para mí Lacarra, si encuentran artículos de Lacarra, Eugenio Lacarra, Euquén Lacarra, que se murió hace unos días, y le estamos llorando, porque es como... sobre la construcción de la figura de la mujer en el discurso jurídico, religioso, ¿cuál era el otro? Jurídico, religioso, obviamente, aquí no me sale, medicinal, digamos, o lo que tiene que ver con cómo la medicina entendía a la mujer y al varón, y cómo los tres se potencian en decirnos ineptas, y en fin, un poco preparadas para algunas cosas. Terrible. Pero bueno, lo vamos, en algún momento nos hacemos el tiempito. Y nada, los espero, y si tienen alguna ganas de tratar algo, me pueden escribir y vemos de manera de irlo incorporando, o de hacer un otro encuentro más a propósito de alguna cuestión puntual que ustedes quieran, yo a disposición, ¿sí? Bueno, no sé, si no quieren decir nada más o no pueden o ya se tienen que ir, un buen fin de semana. Y suerte en los parciales, si están con parciales, asumo que estamos en zafra. Yo estoy tapada de parciales para corregir. Muchas gracias, un gusto revivir al mío Cid, Rodrigo. Bueno, viste cómo es. Es como un placer. Es el héroe. Lo vamos a hacer. Muchas Bueno, gracias a ti y a Gracias todos. por el entusiasmo también. Gracias, profe. Me encanta, de verdad que me encanta. Me encanta de ser profesora, o sea, Muchas gracias. así hablo de la Biblia y así hablo de... Es más fuerte que yo. Sí, bueno, gracias.